Juez humilla a Ibrahim Traoré en la corte y termina destruido por su talento jurídico. Señor Traoré, en este tribunal no importa que usted sea presidente de su país, exclamó el juez con desdén mientras el joven militar permanecía impasible. Nadie imaginaba que aquel hombre, de apenas 36 años, subestimado por su juventud y procedencia, poseía una mente tan brillante y un discurso tan contundente que en cuestión de minutos transformaría el desprecio del tribunal en absoluto asombro. El silencio en la sala era palpable. Delegaciones de varios países observaban atentamente cada gesto, cada palabra intercambiada en aquel histórico juicio. Ibrahim Traoré, el presidente más joven del mundo, se encontraba ante un tribunal internacional, acusado de violar principios democráticos tras el golpe militar que lo llevó al poder en Burkina Faso en octubre de 2022. El juez Johannes Müller, un veterano magistrado alemán conocido por su inflexibilidad y sus posturas eurocéntricas, miraba con condescendencia al joven líder africano. Para Müller, como para muchos en aquella sala, Traoré representaba simplemente un militar más en la larga lista de golpistas que habían plagado la historia política africana. Pero lo que desconocían era la compleja realidad detrás de aquel hombre que había estudiado geología, participado en misiones de paz y luchado contra el terrorismo en su país antes de asumir el poder. Estamos aquí para examinar las graves acusaciones contra usted, continuó el juez, ajustándose las gafas con gesto teatral. Un golpe de Estado, suspensión de garantías constitucionales y ahora la extensión de su gobierno interino por 5 años más. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Ibrahim Traoré se irguió con dignidad. A sus 36 años, su mirada reflejaba una madurez forjada en el campo de batalla contra los grupos yihadistas y en las aulas de la Universidad de Ouagadougou, donde había participado en movimientos estudiantiles de orientación marxista. No era el típico militar sin formación que muchos esperaban ver. Con todo respeto, señor juez, comenzó Traoré con voz serena pero firme. Antes de responder a sus acusaciones, quisiera preguntarle, ¿conoce usted la realidad de Burkina Faso? ¿Ha visitado alguna vez las aldeas del norte de mi país devastadas por el terrorismo? ¿Ha visto a las madres que han perdido a sus hijos en ataques que nuestros anteriores gobiernos no pudieron detener? Un murmullo recorrió la sala. El juez Müller, visiblemente irritado por la osadía del acusado, golpeó con su martillo para restaurar el orden. No estamos aquí para hablar de turismo, señor Traoré. Estamos evaluando sus acciones, no la geografía de su país, respondió con tono burlón, provocando algunas risas entre los asistentes. El abogado defensor de Traoré, el respetado jurista senegalés Amadou Diop, se levantó inmediatamente. Señoría, mi cliente está contextualizado su situación política, algo esencial para comprender las circunstancias excepcionales que llevaron a las acciones que hoy se juzgan, intervino con firmeza. El juez Müller hizo un gesto despectivo con la mano. Proceda, pero le advierto que no toleraré discursos políticos propagandísticos en mi sala. Ibrahim Traoré asintió respetuosamente y continuó con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. En mi país, más de 2 millones de personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia terrorista. Cerca del 40% de nuestro territorio está bajo influencia o control de grupos armados. Cuando asumí el poder, fue porque el gobierno anterior había fracasado en proteger a nuestra población. No fue ambición personal, fue necesidad nacional. El juez interrumpió con desdén. Todos los golpistas dicen lo mismo, señor Traoré. Necesidad nacional, salvación del pueblo. ¿No podía esperar a unas elecciones democráticas como en cualquier país civilizado? Ibrahim sonrió levemente antes de responder. ¿Elecciones, señor juez? ¿Cómo se celebran elecciones cuando hay regiones enteras donde ni siquiera los funcionarios electorales pueden entrar por miedo
a ser secuestrados o asesinados. La democracia no es solo depositar un voto en una urna, es garantizar primero la seguridad y la dignidad de los ciudadanos. El silencio se hizo más profundo en la sala. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente, sorprendidos por la elocuencia y firmeza del joven presidente. Antes de seguir con mi testimonio, quisiera compartir algo con quienes nos están siguiendo desde casa, dijo Traoré mirando directamente a las cámaras. Si ustedes también creen que cada nación tiene derecho a encontrar su propio camino hacia la estabilidad y el desarrollo, los invito a dejar sus comentarios y experiencias. Sus opiniones son importantes para construir un diálogo internacional más justo y equilibrado. Y no olviden suscribirse a este canal para conocer más historias que no suelen contarse en los grandes medios. El juez Müller golpeó nuevamente su martillo con fuerza. Esto no es un programa de televisión, señor Traoré. Cíñase a responder las acusaciones. Precisamente a eso me dirijo, señoría, respondió Ibrahim con una tranquilidad que comenzaba a descolocar al magistrado. Pero para entender mis acciones es necesario comprender el contexto. Permítame explicar cómo un geólogo formado en la universidad llegó a liderar un país en crisis. El tribunal guardó silencio mientras Ibrahim Traoré comenzaba a relatar su historia. Nacido en 1988 en la pequeña localidad de Kera, en la provincia de Mohun, Traoré creció en un Burkina Faso que luchaba por encontrar su identidad tras años de inestabilidad política. Hijo de agricultores humildes, desde joven mostró una inteligencia aguda y una determinación inquebrantable que lo llevaron a obtener una beca para estudiar en la capital. En 2010 me gradué en geología en la Universidad de Ouagadougou, explicó con voz clara. Allí no solo aprendí sobre la riqueza mineral de nuestro suelo, sino también sobre la riqueza de nuestro pensamiento. Participé activamente en la Asociación Nacional de Estudiantes de Burkina, donde debatíamos sobre cómo construir un país verdaderamente soberano. El juez Müller esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Asociación estudiantil marxista, no es así? Ya veo de dónde vienen sus ideas revolucionarias. Ibrahim sostuvo la mirada del magistrado sin inmutarse. El pensamiento crítico no es monopolio de ninguna ideología, señor juez. En aquellas aulas aprendimos a cuestionar un sistema internacional que ha mantenido a África en una dependencia perpetua, pero también aprendimos sobre responsabilidad y servicio. Con meticulosa precisión, Traoré narró cómo ese mismo año decidió ingresar a las Fuerzas Armadas, graduándose con honores en la Academia Militar Georges Namoano. Sus compañeros de promoción lo recordaban como un cadete disciplinado, estudioso y profundamente preocupado por los problemas de seguridad que comenzaban a asolar la región del Sahel. Pronto fui enviado a misiones de mantenimiento de paz de la ONU en Mali, continuó Traoré. Allí vi de primera mano cómo el terrorismo se extendía por el Sahel como un incendio descontrolado. Mientras nosotros construíamos escuelas, los grupos armados reclutaban jóvenes sin esperanza ni futuro. El juez, que había estado tomando notas con cierto desinterés, levantó la vista sorprendido cuando Traoré mencionó su participación en la Operación Otapuanu en 2019, una ofensiva contra grupos terroristas en el norte de Burkina Faso. Durante esa operación, relató Ibrahim, con la mirada momentáneamente perdida en dolorosos recuerdos, perdí a varios compañeros, amigos cercanos, hombres y mujeres que dieron su vida por proteger aldeas que apenas aparecen en los mapas. Aldeas que las potencias internacionales solo recuerdan cuando hay recursos naturales que explotar. Un murmullo recorrió la sala. Varios representantes de países occidentales se removieron incómodos en sus asientos. En esos años en el frente, prosiguió, vi cómo llegaban armas sofisticadas a manos terroristas mientras nuestros soldados carecían de equipamiento básico.
Vi cómo algunas potencias extranjeras jugaban un doble juego en la región, condenando públicamente el terrorismo, mientras sus empresas seguían extrayendo oro y otros minerales de zonas inestables, alimentando los conflictos. El fiscal se puso de pie bruscamente. Objeción, señoría. El acusado está haciendo acusaciones infundadas contra naciones que no están siendo juzgadas aquí. El juez Müller asintió. Se acepta la objeción. Señor Traoré, cíñase a los hechos concernientes a su caso. Ibrahim inclinó levemente la cabeza en señal de acatamiento. Los hechos, señoría, son que en septiembre de 2022, Burkina Faso estaba al borde del colapso. Más del 40% de nuestro territorio escapaba al control del Estado. Miles de escuelas habían cerrado, cientos de miles de personas habían huido de sus hogares. Y mientras tanto, nuestro gobierno parecía más preocupado por agradar a las antiguas potencias coloniales que por proteger a su propio pueblo. Con precisión militar, Traoré describió los eventos que llevaron al golpe de Estado contra el presidente Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien irónicamente también había llegado al poder mediante un golpe apenas 8 meses antes. No actuamos por ambición personal, enfatizó con convicción. Lo hicimos porque el pueblo de Burkina Faso merecía un gobierno que priorizara su seguridad y soberanía. Un gobierno que no temiera buscar nuevas alianzas internacionales si eso significaba mejor equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas y mayor capacidad para combatir el terrorismo. El juez Müller, que hasta ese momento había mostrado desprecio apenas disimulado, ahora escuchaba con atención creciente. La elocuencia de aquel joven presidente, su dominio de los hechos y la pasión contenida con que relataba la situación de su país comenzaban a generar un efecto inesperado en la sala. Tras asumir como presidente interino, continuó Ibrahim, establecimos el movimiento patriótico para la salvaguarda y restauración. Nuestro objetivo era claro: restaurar la seguridad territorial, recuperar las zonas ocupadas por terroristas y crear las condiciones para un verdadero renacimiento nacional. Con detalle, explicó las reformas emprendidas, la reorganización del ejército, la inversión en equipamiento militar, la promoción de oficiales basada en méritos y no en conexiones políticas, y sobre todo, la diversificación de alianzas internacionales. Decidimos que Burkina Faso ya no sería patio trasero de ninguna potencia. Establecimos relaciones con Rusia, China, Turquía y otros países dispuestos a tratarnos como iguales, no como súbditos, afirmó con determinación. En septiembre de 2023, junto con Mali y Níger, fundamos la Alianza de Estados del Sahel para una defensa común contra el terrorismo y una mayor autonomía regional. El juez Müller, evidentemente más interesado ahora, intervino. Sin embargo, señor Traoré, recientemente ha extendido su gobierno por 5 años más. ¿No contradice eso sus supuestas intenciones democráticas? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Los asistentes contuvieron la respiración, esperando ver cómo respondería el joven presidente a esta acusación directa. Ibrahim Traoré sostuvo la mirada del juez sin titubear. Señoría, la democracia no es un lujo que pueda permitirse un país en llamas. Es un objetivo por el que luchamos cada día. Pero antes de votar, nuestros ciudadanos necesitan poder dormir sin miedo a que sus aldeas sean atacadas en medio de la noche. La extensión del gobierno de transición no fue una decisión caprichosa, sino una necesidad reconocida por amplios sectores de nuestra sociedad. El ambiente en la sala del tribunal había cambiado sutilmente. Los murmullos despectivos iniciales se habían transformado en un silencio atento. Ibrahim Traoré, aquel joven militar al que muchos habían prejuzgado como un simple golpista más, estaba demostrando una comprensión profunda de la geopolítica regional y global que sorprendía incluso a sus detractores. «Permítame mostrarle algo, señor juez», dijo Ibrahim, mientras su abogado entregaba una carpeta al tribunal.
Estos son informes de seguridad que documentan la evolución de la situación en nuestro país desde que asumimos el gobierno. En las zonas donde hemos recuperado el control, las escuelas han vuelto a abrir, los mercados funcionan nuevamente, la vida lentamente regresa a la normalidad. El juez Müller examinó los documentos con escrupulosidad, frunciendo el ceño ante las fotografías que mostraban escuelas reconstruidas, puestos de salud rehabilitados y comunidades celebrando el regreso a sus tierras tras años de desplazamiento forzado. Estos logros son impresionantes, señor Traoré, admitió finalmente el magistrado con un tono notablemente menos hostil. Pero según informes de organizaciones internacionales, su gobierno también ha restringido libertades civiles y reprimido a opositores políticos. Ibrahim asintió gravemente. La seguridad siempre implica equilibrios difíciles, señoría. Hemos tenido que actuar con firmeza contra quienes, bajo el disfraz de activismo político, colaboraban con grupos terroristas o potencias extranjeras interesadas en desestabilizar nuestro país. No nos enorgullecemos de cada medida tomada, pero sí de los resultados. Miles de vidas salvadas. El fiscal, visiblemente irritado por el giro que estaba tomando el juicio, se levantó con brusquedad. «Señoría, el acusado está justificando violaciones sistemáticas de derechos humanos con el pretexto de la seguridad nacional. Es la misma excusa de todos los dictadores de la historia». Los ojos de Ibrahim Traoré brillaron con intensidad ante esta acusación. Cuando habló, su voz resonó por toda la sala con una fuerza tranquila pero inquebrantable. No hay mayor violación de derechos humanos que abandonar a un pueblo a merced de terroristas que decapitan maestros por enseñar ciencias, que secuestran niñas para convertirlas en esclavas, que masacran aldeas enteras por negarse a acatar su interpretación extremista de la religión, declaró. Cuando Europa enfrentó amenazas terroristas, nadie cuestionó el endurecimiento de sus medidas de seguridad. Cuando Estados Unidos sufrió un solo atentado, desencadenó guerras que desestabilizaron regiones enteras. Pero cuando países africanos defendemos a nuestra población, somos etiquetados como dictadores. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El juez Müller, que había comenzado el día tratando al joven presidente con desdén, ahora lo observaba con una mezcla de sorpresa y respeto reluctante. «Señor Traoré», dijo finalmente el juez, «usted habla con pasión, pero las alianzas internacionales que ha establecido su gobierno con países como Rusia generan profunda preocupación en la comunidad internacional. ¿No teme que estas nuevas dependencias sean tan problemáticas como las antiguas?» Ibrahim sonrió levemente antes de responder. La verdadera independencia, señor juez, no consiste en aislarse del mundo, sino en tener la libertad de elegir con quién cooperar basándose en el interés nacional, no en imposiciones externas. Durante décadas, nuestras opciones estuvieron limitadas a relacionarnos con las antiguas potencias coloniales en términos desiguales. Hoy, diversificamos nuestras alianzas para obtener lo que nuestro pueblo necesita: seguridad, desarrollo, respeto a nuestra soberanía. Con meticulosa precisión, Traoré detalló los acuerdos alcanzados con diversos países: cooperación militar con Rusia para combatir el terrorismo, proyectos de infraestructura con China, colaboración agrícola con Turquía, intercambios educativos con Cuba. Cada uno de estos acuerdos, explicó, está diseñado para construir capacidades nacionales, no para crear nuevas dependencias. A diferencia de los préstamos del FMI que nos imponían políticas de austeridad que ahogaban nuestras economías, estas nuevas cooperaciones respetan nuestras prioridades nacionales. El juez Müller, ahora visiblemente interesado, se inclinó hacia adelante. Sin embargo, señor Traoré, muchos temen que la alianza de estados del Sahel que ha formado con Mali y Níger se convierta en un bloque hostil hacia Occidente. Ibrahim negó con la cabeza. No somos hostiles hacia nadie, señor juez.
Simplemente nos negamos a ser peones en juegos geopolíticos ajenos. La alianza nació de una necesidad concreta: combatir conjuntamente amenazas transfronterizas que ninguno de nuestros países puede enfrentar solo. No está dirigida contra ninguna nación o bloque, sino a favor de nuestros pueblos. Con elocuencia, el joven presidente explicó cómo esta alianza regional permitía coordinar operaciones militares contra grupos terroristas que se movían a través de las porosas fronteras del Sahel, compartir inteligencia vital y optimizar recursos escasos. Es curioso, observó con una sonrisa irónica, como cuando los países europeos se unen en la OTAN es celebrado como cooperación internacional, pero cuando naciones africanas establecemos alianzas similares, somos vistos con sospecha y hostilidad. Un murmullo de aprobación recorrió la galería pública, donde representantes de diversos países africanos y del sur global asentían en señal de acuerdo. El juez Müller, consciente del impacto que las palabras de Traoré estaban teniendo, intentó reconducir el interrogatorio. Volvamos a los hechos concretos, señor Traoré. ¿Puede explicar por qué, tras prometer inicialmente un retorno rápido al orden constitucional, ahora ha extendido su mandato por 5 años más? La pregunta era directa, un intento de acorralar al joven presidente. Pero Ibrahim Traoré, lejos de mostrarse incómodo, pareció agradecido por la oportunidad de clarificar este punto crucial. Cuando asumimos el poder, respondió con franqueza, heredamos un país al borde del colapso. Más del 40% del territorio estaba fuera del control estatal. La economía estaba devastada, las instituciones paralizadas. Prometimos restaurar la seguridad y crear las condiciones para una transición democrática genuina. No simplemente organizar elecciones apresuradas que legitimaran un sistema fallido. Con detalle, explicó cómo la situación de seguridad, aunque mejorada, seguía siendo extremadamente frágil, cómo los grupos terroristas, aunque debilitados, continuaban representando una amenaza existencial. Y sobre todo, cómo las reformas institucionales necesarias para garantizar una democracia sostenible requerían tiempo para arraigarse. Las elecciones, concluyó con convicción, no son un fin en sí mismas, sino un medio para asegurar la representación popular. Realizarlas prematuramente, en un contexto de inseguridad y sin las necesarias reformas previas, sería traicionar la confianza que nuestro pueblo ha depositado en nosotros. El juez Müller se quitó las gafas y se frotó los ojos, visiblemente afectado por la intensidad del testimonio. Cuando volvió a mirar a Ibrahim Traoré, su expresión había cambiado. Ya no quedaba rastro de la arrogancia y el desdén inicial. En su lugar, se apreciaba una mezcla compleja de respeto reluctante y desconcierto profesional. Señor Traoré, dijo finalmente, debo admitir que sus argumentos son más sustanciales de lo que anticipaba. Sin embargo, este tribunal tiene la obligación de evaluar sus acciones según los estándares internacionales de gobernanza democrática. Ibrahim asintió con serenidad. Lo entiendo perfectamente, señoría, pero permítame plantear una pregunta. ¿Son esos estándares verdaderamente universales o reflejan principalmente las experiencias históricas específicas de las naciones occidentales? Un silencio expectante cayó sobre la sala. El joven presidente se puso de pie, su figura delgada pero firme, irradiando una dignidad que resultaba imposible ignorar. Las democracias occidentales, continuó, se desarrollaron durante siglos, a menudo a través de procesos violentos y contradictorios. Tuvieron el privilegio del tiempo, y hay que decirlo, de la explotación colonial que financió su estabilidad. A nosotros se nos exige condensar ese proceso en unos pocos años, mientras enfrentamos amenazas existenciales y las consecuencias de siglos de expolio. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez Müller, con un gesto sorprendente, le indicó que permitiera continuar a Traoré. «No rechazo la democracia, señor juez», enfatizó Ibrahim con pasión contenida.
Al contrario, lucho por crear las condiciones para que una democracia auténtica y sostenible pueda florecer en mi país. Una democracia que responda a nuestras realidades, no una mera imitación superficial de modelos externos que, aplicados prematuramente, podrían agravar nuestros problemas en lugar de resolverlos. Con meticulosa precisión, Traoré presentó datos sobre las reformas institucionales implementadas por su gobierno. La creación de consejos locales de desarrollo con participación ciudadana directa, la reorganización del sistema judicial para hacerlo más accesible a las poblaciones rurales, los programas de reintegración para jóvenes reclutados por grupos extremistas, las iniciativas para revitalizar la economía local y reducir la dependencia de ayuda externa. Estas reformas, explicó, sientan las bases para una democracia arraigada en las necesidades reales de nuestro pueblo, no en expectativas abstractas impuestas desde fuera. Una democracia que garantice no solo derechos políticos formales, sino también seguridad física, dignidad económica y soberanía nacional. El juez Müller, que había estado tomando notas con creciente interés, levantó la vista y formuló la pregunta que muchos en la sala se hacían silenciosamente. ¿Y qué garantías ofrece, señor Traoré, de que este periodo extendido de transición no se convertirá en un régimen autoritario permanente como tantos otros que África ha conocido? La respuesta de Ibrahim llegó sin titubeos. Las mejores garantías son los resultados tangibles que nuestro pueblo puede ver y sentir. Cada escuela reabierta en zonas antes controladas por terroristas. Cada familia que regresa a su hogar después de años de desplazamiento. Cada joven que encuentra oportunidades de futuro en su propia tierra en lugar de arriesgar su vida cruzando el Mediterráneo. Se hizo un silencio profundo mientras Ibrahim sacaba de su bolsillo un pequeño objeto que sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Esto, dijo, es un fragmento de mineral extraído de las minas de nuestro país. Durante décadas, nuestra riqueza mineral ha salido de Burkina Faso, generando enormes beneficios para corporaciones extranjeras, mientras nuestro pueblo permanecía en la pobreza. Hoy, estamos renegociando cada contrato minero para asegurar que estos recursos beneficien primero a quienes legítimamente les pertenecen, los burkineses. Con elocuencia, explicó las reformas en el sector minero que habían incrementado significativamente los ingresos estatales, permitiendo financiar proyectos de desarrollo sin depender exclusivamente de ayuda externa o préstamos condicionados. La verdadera independencia, subrayó, comienza con la soberanía económica. Sin ella, la democracia se convierte en un ejercicio vacío donde los ciudadanos eligen representantes que carecen de verdadero poder para transformar sus condiciones de vida. El juez Müller, visiblemente impresionado por la coherencia y profundidad del argumento, asintió lentamente. Sus planteamientos son ciertamente dignos de consideración, señor Traoré, pero este tribunal debe también considerar las acusaciones sobre restricciones a la libertad de prensa y represión de opositores políticos. Ibrahim no rehuyó la cuestión. En situaciones de guerra, y enfrentamos una guerra contra el terrorismo, surgen dilemas éticos complejos. Hemos tenido que actuar contra medios y personas que bajo el disfraz del periodismo o la oposición política colaboraban con grupos que buscan la destrucción de nuestro Estado. No pretendo que cada decisión haya sido perfecta, pero sí que todas han estado guiadas por la necesidad de proteger a nuestra población. Con franqueza, reconoció errores y excesos cometidos, pero también detalló los mecanismos de supervisión implementados para prevenir abusos sistemáticos. Comisiones ciudadanas de vigilancia, líneas directas para denunciar comportamientos indebidos de fuerzas de seguridad, programas de formación en derechos humanos para personal militar. Nuestro objetivo,
concluyó con firmeza, no es perpetuarnos en el poder, sino construir un Estado fuerte capaz de garantizar seguridad, desarrollo y dignidad a todos sus ciudadanos. Cuando hayamos logrado estos objetivos fundamentales, estaremos orgullosos de transferir el poder a líderes democráticamente elegidos. Pero hacerlo prematuramente, dejando tras nosotros un Estado frágil, vulnerable a nuevas crisis, sería una traición a la confianza depositada en nosotros. El silencio que siguió a estas palabras era elocuente. Incluso quienes habían llegado al tribunal con prejuicios firmes contra el joven golpista se encontraban ahora reconsiderando sus posiciones. El juez Müller, tras consultar brevemente con sus colegas, tomó una decisión sin precedentes. Este tribunal, anunció, suspenderá temporalmente su juicio para realizar una visita in situ a Burkina Faso. Consideramos esencial verificar directamente las condiciones descritas por el presidente Traoré antes de emitir un veredicto final. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nunca antes un tribunal internacional había tomado semejante decisión a mitad de un proceso. Ibrahim Traoré, sereno como siempre, simplemente asintió en señal de agradecimiento. Nuestro país, dijo con dignidad, acogerá a este tribunal con todos los honores. Les mostraremos tanto nuestros logros como nuestros desafíos pendientes. No pedimos que se nos juzgue por estándares diferentes, sino que se comprenda el contexto específico en el que actuamos. 3 semanas después, el tribunal regresó a La Haya tras una intensa visita a Burkina Faso. Los magistrados habían recorrido regiones recuperadas del control terrorista, hablado con ciudadanos comunes, visitado proyectos de reconstrucción y sostenido reuniones con diversos sectores de la sociedad burkinesa, desde líderes tradicionales hasta jóvenes activistas, desde empresarios hasta agricultores de subsistencia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Representantes de numerosos países africanos y del sur global habían acudido para presenciar un veredicto que muchos consideraban histórico, no solo para Burkina Faso, sino para la forma en que la comunidad internacional juzgaba las transiciones políticas en contextos de crisis profundas. El juez Johannes Müller, cuya actitud despectiva inicial hacia Ibrahim Traoré se había transformado visiblemente tras escuchar su testimonio y visitar su país, se dispuso a leer el veredicto. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba la complejidad del caso que había tenido que evaluar. Este tribunal, comenzó con voz solemne, ha tenido la extraordinaria oportunidad de examinar no solo documentos y testimonios, sino también la realidad concreta de un país que enfrenta desafíos existenciales. Lo que hemos visto en Burkina Faso ha transformado profundamente nuestra comprensión del caso. Un silencio expectante envolvió la sala mientras el magistrado continuaba. Hemos verificado personalmente la gravedad de la amenaza terrorista que enfrenta el país. Hemos constatado los avances significativos en seguridad bajo el actual gobierno. Hemos escuchado testimonios directos de ciudadanos que pueden ahora regresar a sus hogares tras años de desplazamiento forzado. El juez hizo una pausa, ajustándose las gafas antes de continuar. Sin embargo, también hemos documentado restricciones a libertades fundamentales que, en circunstancias normales, serían inaceptables en un Estado democrático. La cuestión central que este tribunal debe resolver es si tales medidas excepcionales están justificadas por el contexto igualmente excepcional en que se aplican. Ibrahim Traoré permanecía sereno, su mirada fija en el magistrado. A sus 36 años, el joven presidente había transformado no solo la percepción internacional sobre su gobierno, sino también los términos mismos del debate sobre gobernanza en situaciones de crisis. Tras minuciosa deliberación, prosiguió el juez Müller, este tribunal ha llegado a la siguiente conclusión.
Aunque el gobierno del presidente Traoré llegó al poder por medios no constitucionales, sus acciones posteriores han estado guiadas primordialmente por el imperativo de proteger a la población burkinesa frente a amenazas graves e inmediatas, cumpliendo así con la responsabilidad fundamental de todo Estado. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie había esperado un veredicto tan matizado de un tribunal que tradicionalmente aplicaba estándares rígidos y descontextualizados. Por tanto, continuó el magistrado, este tribunal no condena las acciones del gobierno de transición de Burkina Faso. En lugar de ello, establecemos un mecanismo de seguimiento que evaluará periódicamente los avances hacia el restablecimiento pleno del orden constitucional, reconociendo que dicho proceso debe adaptarse a las realidades específicas del país y no a plazos artificiales impuestos externamente. Ibrahim Traoré se puso de pie, su rostro reflejando una emoción contenida. No era un triunfo personal lo que celebraba, sino el reconocimiento internacional de la legitimidad de la lucha de su pueblo por la seguridad, la dignidad y la verdadera autodeterminación. Señor presidente, dijo el juez Müller, dirigiéndose a él con un respeto que contrastaba dramáticamente con su actitud inicial, este tribunal desea expresar su admiración por la elocuencia, sinceridad y profundidad con que ha defendido su causa. Ha conseguido usted lo que pocos logran, hacernos cuestionar nuestros propios prejuicios y reconsiderar nuestros marcos de análisis. Las cámaras captaron el momento histórico. El severo magistrado europeo que había comenzado burlándose de aquel joven líder africano ahora le extendía la mano con genuino respeto. La imagen se convertiría en símbolo de un posible nuevo paradigma en las relaciones internacionales, basado no en la imposición de modelos uniformes, sino en el reconocimiento de la diversidad de caminos hacia objetivos compartidos. Al salir del tribunal, Ibrahim fue recibido por una multitud entusiasta. Periodistas de todo el mundo se abalanzaron para obtener sus primeras declaraciones tras el histórico veredicto. Este no es mi triunfo personal, afirmó con la humildad que lo caracterizaba. Es una victoria para todo el pueblo de Burkina Faso, para el Sahel y para todos los países que luchan por definir su propio destino frente a desafíos existenciales. Un periodista le preguntó si consideraba que el veredicto validaba su permanencia en el poder por 5 años más. Su respuesta reflejó la misma claridad de pensamiento que había impresionado al tribunal. El veredicto no valida personas ni plazos específicos. Valida el principio de que cada nación tiene derecho a encontrar su propio camino hacia la estabilidad y el desarrollo, considerando sus circunstancias particulares. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: crear las condiciones para una democracia genuina y sostenible en Burkina Faso. En los días siguientes, analistas internacionales destacaron cómo el caso Traoré podría marcar un punto de inflexión en la forma en que la comunidad internacional aborda situaciones similares en otros países. El término doctrina Traoré comenzó a circular en círculos diplomáticos, refiriéndose al reconocimiento de que la democracia no es un modelo único e inmutable, sino un proceso adaptable a diversos contextos históricos y culturales. Para Ibrahim, sin embargo, los desafíos seguían siendo enormes. De regreso en Ouagadougou, se reunió inmediatamente con su gabinete para continuar la lucha contra el terrorismo, fortalecer las instituciones estatales y desarrollar la economía nacional. El reconocimiento internacional era importante, pero la verdadera medida de su éxito seguiría siendo el bienestar concreto de los millones de burkineses que habían depositado su confianza en él. Meses después, las regiones recuperadas del control terrorista florecían nuevamente. Escuelas, mercados y centros de salud funcionaban con normalidad,
Familias que habían pasado años como desplazados internos regresaban a sus hogares. La economía mostraba signos de revitalización, impulsada por las reformas en el sector minero y los nuevos acuerdos internacionales que priorizaban el beneficio mutuo sobre la explotación unilateral. El caso de Ibrahim Traoré nos recuerda que la historia rara vez avanza en línea recta, que los caminos hacia la libertad, la seguridad y la dignidad son tan diversos como los pueblos que los recorren. Y sobre todo, que a veces quienes son inicialmente juzgados con desdén pueden terminar enseñándonos lecciones profundas sobre justicia, soberanía y verdadera democracia. A ti que has seguido esta historia hasta el final, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer el contexto completo? ¿Estamos realmente abiertos a escuchar perspectivas que desafían nuestras concepciones establecidas? Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con amigos y familiares. Deja tu comentario contándonos qué piensas sobre el liderazgo de Ibrahim Traoré y si crees que las circunstancias excepcionales justifican medidas excepcionales. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que desafían narrativas convencionales y nos invitan a ver el mundo desde nuevas perspectivas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias inspiradoras a millones de personas.